Hay una gran conmoción en el mundo, ¿no? por, el, por estas medidas arancelarias que tomó, proteccionistas, que tomó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hoy aflojó un poquito, viene una caída fuerte de los activos financieros y hoy ha pegado como un rebote. Porque ha salido Trump a decir que, bueno, que él está dispuesto a negociar los aranceles. Es como que el tipo pateó el hormiguero, produjo una gran conmoción global y ahora, bueno, hay una perspectiva de que eso haya sido una estrategia para tratar de reordenar la escena. Una escena donde él considera que los Estados Unidos ha sido abusado por el resto de los países. Esto, digamos, yo no soy experto en política internacional, pero es más o menos lo que parece por lo que uno viene leyendo. El asunto es cómo se enfrenta Argentina a esa escena. Como sabemos, el gobierno nacional está esperando que se destrabe. En realidad se lo van a dar, un préstamo de 20.000 millones de dólares del FMI, gran parte del cual va a servir para pagar los vencimientos con el propio FMI, y espera un primer desembolso importante para tener, digamos, fortalecer la reserva del Banco Central y poder controlar el precio del dólar en el año electoral, donde su capital político más importante es el control de la inflación. Habrá que ver cómo evoluciona ese indicador. El problema que tiene Argentina es una fortísima fragmentación de orden político. Una fragmentación que permitió, en principio, que habilitó, que lubricó la llegada de Milei a la Casa Rosada, con un 30% de los votos, que luego trepó al 56% con, digamos, los votos contrarios a lo que era el kirchnerismo representado por Sergio Massa, que no obstante sacó el 44%. Vamos a hacer una analogía, ese ingreso de Milei en la política, tan abrupto, digamos, en agosto fue la gran sorpresa en las pasos de agosto, porque ganó esa paso, un electoral partido en tercio, se podría equiparar o hacer una analogía con lo que ocurrió con Trump. Trump venía anunciando todo esto que iba a hacer, instituyó una serie de medidas proteccionistas y se produjo una gran conmoción. Digamos que se abría como un abismo de un horizonte desconocido, misterioso, inquietante a nivel global. Pero Trump empieza a dar señales que eso en realidad ha sido una estrategia para reorganizar. O sea, él está buscando, al parecer, tiene una lógica eso que ha hecho. Él está buscando un nuevo orden, donde quiere reposicionar a los Estados Unidos en un rol distinto al que ha tenido hasta ahora. Ahora, Milei pateó el hormiguero, igual que Trump, pero no generó ningún orden alternativo. Este es el gravísimo problema que tiene la Argentina en este momento, que es menos económico que político. La Argentina tiene un problema de credibilidad en la estabilidad de su sistema institucional. Y usted fíjese que el gobierno, desde que asumió, lo hemos dicho en varias oportunidades acá, y el propio Milei, se ha dedicado sistemáticamente a destruir todas las posibilidades de acordar o de establecer un sistema de relaciones sensato con el resto de los actores de la política, con quienes no son oficialistas, entre los que hay opositores muy duros, opositores menos duros, acuerdistas. Miren qué hizo. Hagamos una breve secuencia, digamos, tal vez me salté algunos puntos. Mandó la ley base, que tenía más de 600 artículos. Esa ley base tuvo problemas en su primera etapa, la retiró, la volvió a meter, entró en una larga negociación. Los gobernadores lograron que se separara de esa ley base todo lo que tenía que ver con el paquete fiscal y consiguieron que se
restituir el impuesto a las ganancias, se aprobó la ley base, se firmó un pacto de mayo con los gobernadores. Y a partir de ahí, digamos, con todo eso que se produjo en los primeros 7 meses, 8 meses de la gestión de Milei, empezó una dinámica donde Milei gobierna por decreto, y veta las leyes que eventualmente consigue la oposición sacar. Por ejemplo, la reforma previsional, el reajuste, la adecuación de los haberes jubilatorios. ¿Cómo lo consigue? Impidiendo que la oposición logre las mayorías necesarias para, por ejemplo, insistir con la ley. Impidiendo que la oposición logre quórum. Impidiendo, bueno, trabándolo al Congreso. Esto lo dijimos, hay como dos poderes de veto en pugna. El del Congreso sobre la decisión presidencial y el de la presidencia sobre las decisiones del Congreso. Veto cruzado. Y hasta el momento tuvo éxito. Él venía más o menos maniobrando, entonces en cada coyuntura negociaba con los sectores que eran necesarios para impedir, digamos, que el Congreso lo condicionara. Bueno, esto tuvo una abrupta, tal vez sorprendente, ruptura, esa inercia, la semana pasada con el rechazo a los pliegos para integrar la Corte Suprema de Justicia del juez Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que ya estaba en la Corte por decreto, pero decidió renunciar. Bueno, hay sobrevuela en la sociedad o en gran parte de la sociedad la impresión de que Milei y su entorno poseen un saber misterioso sobre las dinámicas políticas, un arcano al que no puede acceder el resto de los mortales, que es una suerte de chamán, que él sabe lo que está haciendo, que digamos todos los que no la vemos, decimos, bueno, esto es un disparate, esto es una barbaridad, esto es destructivo, esto es malo. Pero Milei tiene un conocimiento y dice, no, el que está equivocado es todo el resto, menos yo. Tal vez este incidente que hubo la semana pasada en el Senado, el rechazo de los pliegos, forme parte también. Bueno, de hecho salió a decir inmediatamente, esto es culpa a esto demuestra, a principio de revelación, que ese refugio de la casta se pusieron de acuerdo para rechazar a los jueces, etcétera, etcétera. Bueno, tal vez se inscribe en eso. Tendremos que esperar, bueno, no sé hasta cuándo, que se confirme la infalibilidad del señor presidente. Pero por lo pronto vamos a señalar una hazaña, yo diría muy notoria en la historia política nacional. Milei consiguió que el kirchnerismo y el macrismo jueguen juntos. O sea, lo que era inconciliable, Milei lo hizo con este tema de los jueces. El macrismo y el kirchnerismo. Y no solo se consiguieron los 25, el quórum, eran 37, que son 37 senadores nacionales, y los 25 votos suficientes para rechazar los pliegos. No. Los rechazos fueron abrumadores. Y en el caso de García Mansilla, se dio un número, una cifra, que es los 2/3 del Senado, la mayoría calificada. Cifra que sirve para hacer otras travesuras. Por ejemplo, rechazarle, confirmar vetos. O sea, confirmar leyes frente al veto presidencial, ese sería. Rechazar decretos de necesidad y urgencia en las dos cámaras. Digamos, hay una reconfiguración del escenario. Por fortuna para Milei, digamos, fortuna circunstancial, la oposición sigue, más allá de este acuerdo coyuntural entre estos dos grandes sectores que vinieron orientando la política nacional hasta la llegada de Milei, sigue fragmentándose.
Ya hemos visto acá, analizado la elección porteña, la elección de Ciudad de Buenos Aires, que ahora en mayo, donde hay una constelación de listas y donde los libertarios van en contra de Macri, con la intención de hacerlo perder a Macri, a la lista de Macri. Esa es la intención. Y no solo que pierda, sino que salga tercero, que salga detrás de la lista libertaria. Esta es la estrategia libertaria en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una oferta muy dividida, muy fragmentada, salvo en la lista que lleva como candidato a primer legislador de la ciudad de Buenos Aires a Leandro Santoro, que es la lista del peronismo porteño, que tiene expectativa de ganar, de colarse entre esta gran fragmentación de lo que sería la derecha y la centro-derecha, que son libertarios, la lista de Jorge Macri, Rodríguez Larreta juega aparte, Ramiro Marra juega aparte, los radicales están ahí medio peleando por la supervivencia. Cava un resultado que se va a proyectar sobre toda la política nacional. Porque si Milei pierde esta apuesta. ¿La apuesta cuál es? No tanto ganar él, sino que pierdan los Macri, pero ganarle a Macri. No es solo que pierdan los Macri, que pierdan los Macri, pero que además Macri se haga tercero. Segundo, en todo caso, la oferta libertaria que le encabeza el vocero Manuel Adorni. Sobre esto, en la escena de lo que es la centro-derecha, digamos, lo que sería el antiperonismo, se superpone ayer la interna de la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof rompe con Cristina Fernández de Kirchner y desdobla la elección provincial. Los cargos legislativos provinciales se van a elegir en Buenos Aires por separado de los nacionales, que son elecciones el 26 de octubre, las nacionales. Bueno, la provincia de Buenos Aires va a votar sus cargos provinciales en septiembre, el 7 de septiembre. Y esto ha producido una gran conmoción, porque una rebelión de un hijo de Cristina Kirchner, que Axel Kicillof, que esto es lo que le recrimina el kirchnerismo a Kicillof. Y Kicillof, que tiene entre sus soldados, digamos, su brazo derecho político, es un fundador de la Cámpora, como Andrés Cuervo Larroque, y dice, miren, acá hay un sector, no tanto de la Cámpora, sino de Máximo Kirchner, que es el hijo carnal, digamos, no el hijo político, que le está condicionando a y viene errando Cristina Kirchner en sus decisiones y viene erosionando la figura del gobernador Kicillof. Se dilató esta decisión de desdoblar porque se buscaba un consenso, ellos buscaban dilatar, los cristinistas, y bueno, el gobernador tomó una decisión y pateó el tablero. Milei, Trump, Milei en Ciudad de Buenos Aires, Axel Kicillof en provincia, hormigueros pateados por todos lados. Y horizontes misteriosos que se abren. Entonces se rompe un orden y no sabemos cuál es el orden que va a reemplazar eso. Milei es producto de la ruptura, de la explosión de un orden político, que es un orden que ha sido orientado por la dirigencia metropolitana. Ese orden estalló, se agotó, digamos que fracasó, se agotó por el transcurso del tiempo, no tuvo en cuenta algunos, dejó de incorporar, dejó de generar expectativa, se convirtió en expulsivo, y por ahí, en esa crisis, en esa implosión, se filtró el fenómeno Milei. Ahora, lo que la Argentina tiene pendiente es por lo menos una insinuación de cuál va a ser el orden que va a reemplazar eso. Que en realidad eso es lo que están esperando los inversores, el FMI, una señal de que es posible
que la Argentina deje de fragmentarse políticamente y se genere un orden político. Porque el orden político es lo que da credibilidad. Usted puede tener el programa económico teóricamente más perfecto del mundo, pero si usted no tiene un orden político, no da perspectiva de que pueda sustentarse en el tiempo. Lo cual, usted imagínese... Nos genera credibilidad. Y no se genera, porque usted no sabe lo que va a pasar. Mire cómo se han acelerado los tiempos. Mauricio Macri, que fue quien nos volvió a meter en el FMI. Esto al margen de la opinión que tengamos del FMI ideológica. Nos vuelve a meter Mauricio Macri en el FMI. Pero Mauricio Macri llegó a ganar las elecciones de medio término antes de ir al FMI. Ganó las elecciones en 2017 y las ganó bien. Y después va al FMI. Y después pasó lo que pasó. Perdió las elecciones, se fugaron gran parte de sus capitales, etc. Milei tiene que ir al FMI antes de la elección de medio término. Muy condicionado políticamente y muy atado a que Donald Trump, que es el que ha pateado el hormiguero a nivel global, le dé una mano para que el FMI le destrabe un desembolso importante en esta primera etapa. ¿Para qué? Para llegar a las elecciones. O sea, Macri necesitaba el desembolso del FMI, que fue el más grande de la historia institucional del FMI, para sostener su programa político después de haber ganado la elección en medio término, después de dar unas señales, mire, yo gané. Bueno, Milei necesita antes para sostener las chances de ganar de alguna manera la elección en medio término. Entonces acá hay un problema político fundamental que es este desconcierto de toda la escena política. Hay una lógica que es cambiante, que es sinuosa, que es muy variable y que puede llegar al punto tal de que se junten los macristas y los kirchneristas para votar en contra de los jueces, nada menos que de los jueces de corte. Con lo cual la corte vuelve a funcionar con 3 miembros. No se sabe si Milei va a volver a elevar pliego para el estudio del Senado. Hay una serie de inconvenientes institucionales que eso provoca, judiciales, jurídicos. Y mientras tanto hay más de 300 cargos en el Poder Judicial Federal de la Nación que no se cubren, porque Milei estaba tan empecinado en meter a estos tipos que no mandó un solo pliego. Retiró los 60 que había mandado Alberto Fernández porque eran de la casta y no mandó ninguno más para cubrir el cargo de juez, de fiscal. Bueno, acá en Catamarca tenemos 2 cargos de camarista federal que están vacantes. Entonces hay jueces que tienen que atender el jugo suyo, el del vecino, hasta 3, 4, 5 juzgados. No hay forma en que eso funcione bien. Bueno, esto es lo que Milei tiene pendiente, que hizo todo para impedir que se generara un orden. Es muy imprevisible este hombre. Y esto es lo que está perjudicando, o sea, en ese estado llega la Argentina a este gran cambio en el mundo que ha precipitado Donald Trump. En esa situación de fragilidad, de falta de credibilidad, donde el único argumento del gobierno es confíen en mí, esto va a terminar saliendo bien, que ya está muy mellado. Encima con el tema usted fíjese que todos los desatinos, como ya lo hemos dicho, se vinieron sucediendo desde el estallido del escándalo de Criptolibra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el año electoral es muy difícil avanzar en ese tipo de consenso, en ofrecer esa imagen de solidez institucional, de previsibilidad. Imagínense, ni siquiera tiene la corte. Entonces un tipo que está dispuesto a poner, a invertir, bueno, ¿qué inversiones vamos a tener? Y bueno, las inversiones golondrinas, las que vienen a hacer unos pesos en el negocio financiero o vienen a extraer para irse.
Este es el problema. Y mientras Argentina no resuelva eso, vamos a estar en la misma situación. Nosotros venimos de un país que tiene una decadencia pronunciada, una historia conflictiva, traumática, trágica en muchos casos, pero que en la etapa democrática ha dado muestra, ha generado líderes capaces con gran imaginación política, esa sería la palabra. Por ejemplo, el doctor Raúl Alfonsín en el inicio de la democracia. No se encerró el doctor Raúl Alfonsín en el alfonsinismo y rechazaba todo. No, amplió las bases, generó las condiciones para consolidar, para afianzar la democracia. Después no tenía reelección el doctor Alfonsín, bueno, cayó, tuvo la infiltración, apareció otro problema. Y vino Menem. Y Menem tampoco tenía un discurso faccioso. Asumió esto, estoy hablando al margen de la opinión ideológica que se tenga sobre cada uno de los actores. Vino, generó un sistema político razonable y tuvo la convertibilidad que tuvo sus efectos, por supuesto, negativos en términos de producción, en términos de caída del empleo, muy atado al dólar. Después vino la gran crisis del radicalismo, Fernando de la Rúa, que no estuvo a la altura de las circunstancias, que no pudo generar ese gran consenso que había generado, por ejemplo, Alfonsín en torno a su programa, Menem en torno a su programa. Vino Duhalde, gran papel de Duhalde en la historia argentina, con Alfonsín, pidieron la disolución, o sea, ordenaron ese gran estallido que fue 2001, una salida institucional a través del Congreso con la ley de la cefalía. Vino Kirchner y Kirchner generó un movimiento que, bueno, todavía vive. Pero después de eso, todos los dirigentes, Cristina, Néstor, Mauricio Macri, bueno, Alberto Fernández, ni lo contemos, porque fracaso, Alberto Fernández tenía que haber hecho esto. Milei se encapsula. Se olvidó de Fernando Larrúa. Bueno, Fernando Larrúa dije fracasó. Él tendría que haber generado las condiciones para salir de la convertibilidad que estaba agotada, las condiciones políticas, consenso, acuerdo, y no fue capaz de hacerlo. Bueno, Larrúa tuvo una serie de inconvenientes, le renunció Chacho Álvarez, bueno, pero acá el problema es que la política necesita generar fuerza, porque esa fuerza va a dar la credibilidad y la posibilidad, y va a generar la confianza. No las apelaciones mesiánicas ni los discursos proféticos de Milei, que a esta altura está bastante desgastado. ¿Ah? Necesita la Argentina líderes que generen los instrumentos para su programa. No un programa que esté tan expuesto y tan, oscilante y vacilante, que cualquier tormenta, ni siquiera tormenta, cualquier ventarrón libra, pone en riesgo todo. Se enferma Milei. ¿Cómo sigue esta historia? Entonces, este es el problema. A mí me parece que es el problema central. Acá está ahí, todos los economistas opinan que está muy bien, uno no sabe de economía, pero hay un problema de fragilidad institucional y de fragilidad política de la Argentina que no alcanza ni siquiera a comenzar a revertirse. Tal vez estas elecciones de medio término empiecen a arrojar algunos indicadores en ese sentido. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves.